El tema que esta noche traigo para ustedes, le he puesto las columnas de la iglesia. Para romper un poquito el hielo y entrar en confianza, entrar a hablar de la palabra de Dios, quiero decirle que estamos dentro de un edificio, ¿verdad? Literalmente, ¿verdad? Y este edificio es un templo consagrado para adorar al Señor, ¿verdad? Y este lugar que usted puede ver y yo puedo ver y que lo hemos visto durante mucho tiempo, usted ve que es una construcción compuesta de diferentes partes, ¿verdad? Pero principalmente este edificio tiene columnas, ¿verdad? Algunas columnas que usted ve, como estas que están aquí en medio, las ve bien fácil, ¿verdad? Pero hay otras que usted no ve, que están incrustadas en los alrededores, ¿verdad? Pero cada una de esas columnas es importante para que este edificio esté sostenido y cumpla la función para la cual fue hecho. Primeramente fue diseñado por alguien que sabía lo que iba a hacer. Un arquitecto, un ingeniero tuvo que colaborar y tuvo que diseñar cada parte de este lugar para que cumpliera la función específica, ¿sí? Entonces, nosotros también, vamos a ver más adelante, nosotros como cuerpo de Cristo también somos llamados columna, somos columna. Vamos a ir explicando y vamos a ir entrando ya en materia, pero literalmente me gusta hablar siempre al principio para que nos acomodemos y para que podamos comparar lo literal con lo espiritual, ¿sí? Entonces, primeramente le quiero hablar de dos columnas maravillosas, dos columnas asombrosas que Dios hizo allá en el desierto. Vamos a comenzar por ahí, después vamos a ir trasladándonos en el tiempo más para acá. Entonces, por favor, si usted me acompaña, vamos a ver en el libro de Éxodo 13:21. Si me hacen favor, ahí está en la pantalla, si usted gusta verlo en la pantalla o si gusta abrir su Biblia. De ambas maneras es bueno, ¿verdad? Entonces, leamos, hermanos. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduviesen de día y de noche. Qué bonito es pensar en estas cosas maravillosas que Dios nuestro Padre hace, y principalmente las que hizo allá en aquel lugar apartado, en aquel desierto, cuando sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto con el propósito de llevarlos a la tierra donde fluye leche y miel. Ese era el propósito del Señor, ¿verdad? Llevarlos, trasladarlos. Sabemos todo lo que pasó en ese desierto, pasaron muchas cosas, hermanos, ¿verdad? Muchas dificultades pasó ese pueblo, pero lo lindo y lo maravilloso es que Dios, dice, iba delante de ellos, y de día y de noche. O sea que todo el tiempo, ¿verdad? Todo el tiempo el Señor iba con ellos. Pues pasaron cosas, pero se debieron a que ellos no aprovecharon lo que el Señor estaba mostrándoles, ¿verdad? Yo, hermano, me maravillo en estos días, ¿verdad? A mi manera. Cada uno de ustedes tendrá su manera, ¿verdad? Pero yo, cuando veo las nubes literales que se mueven, diferentes figuras de nubes, ¿verdad? En todo tiempo hay diferentes nubes. Cuando en la tarde, cuando está atardeciendo, se ven de colores distintos, tan maravillosas, ¿verdad? Y digo yo, qué lindo eres Dios, eso tú lo haces, ¿verdad? Me maravillo yo de ver esas cosas, ¿verdad? Cuando va a llover, me maravillo de ver cómo se forman esas nubes y cómo a través de ellas va a fluir la lluvia tan necesaria, ¿verdad? Tan indispensable, ¿verdad? Y así, diferentes figuras. Yo me imagino qué linda sería esa nube que iba delante de ese pueblo. No tengo manera cómo explicar cómo sería esa nube. Imagínense, llena de poder, ¿verdad? Donde nuestro Dios iba delante de ella, guiándolos, ¿verdad? De día y de noche. ¿Y cómo sería esa otra nube maravillosa, esa nube? Había antes de lo que les cité ahorita, en el libro de Números citan otra nube, dice que iba con ellos, fíjese, pues, iba otra nube cubriéndolos, iba una nube sobre ellos, ¿verdad? Otra nube maravillosa, ¿verdad?
que los iba cubriendo de las inclemencias del tiempo, del sol abrasador, ¿verdad? Pero mire qué hermoso también, hermano, poder imaginar cómo era esta nube de fuego, ¿verdad? Si puede imaginar usted, ¿verdad? Para alumbrarles una nube que, imagino qué luz más maravillosa, ¿verdad? Qué luz más esplendorosa, ¿verdad? Si nada más que ahí iba nuestro Dios delante de ella también, ¿verdad? Entonces, es maravilloso cuando nosotros podemos sensibilizar nuestro espíritu y nuestra alma y meditar en todas las maravillas que Dios hace, hermano, ¿verdad? Porque es un Dios maravilloso, de ayer, de hoy y de siempre, ¿verdad? Ese Dios permanente, ¿verdad? Esta noche vamos a hablar de las columnas que el Señor va haciendo en nosotros, ¿verdad? Yo quiero traerlo un poco a lo que no sé cuántos años pudieron haber transcurrido, hermano, desde que estas columnas se movieron allá en el desierto hasta que el apóstol Pablo anduvo acá en la tierra, ¿verdad? Anduvo predicando el evangelio, anduvo haciendo cosas maravillosas, este siervo del Señor, ¿verdad? Entonces no sé exactamente cuánto tiempo había transcurrido en esto, pero el día de hoy gocémonos, ¿verdad? Porque la palabra de Dios para eso fue dejada, ¿verdad? Para enseñarnos, ¿verdad? Para instruirlos, para eso fue la palabra. Entonces a nosotros la palabra de Dios nos instruye desde Génesis hasta el Apocalipsis, hermano. Toda la palabra de Dios nos instruye a nosotros. Entonces vayamos por favor a ver lo que el apóstol Pablo dijo a la iglesia allá en Timoteo, ahí hablándole a Timoteo, ¿verdad? A un siervo suyo, Timoteo 3:15. Leamos por favor. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, ¿quiénes somos ahora nosotros, hermanos? Somos columna, la iglesia es columna, ¿verdad? Y baluarte, pero no cualquier baluarte, ni no cualquier columna. Dice que es baluarte de la verdad, ¿verdad? ¿La verdad de quién? La verdad de Jesucristo, ¿verdad? Porque a través de Jesucristo nosotros venimos a hacer esa columna, ¿sí? Antes no se hablaba de esa columna, ahora nosotros somos columna. Pero ¿cómo es la recomendación, verdad? ¿Cómo es la recomendación para esa columna, para esa iglesia? El apóstol Pablo, un hombre instruido, un hombre que recibía la revelación directa de Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo le revelaba a él, todo lo que él escribió fue revelado. No fue que él se lo inventara, sino que él era un siervo que sabía escuchar a nuestro Señor. Entonces, la recomendación era que se supieran conducir, ¿verdad? Mire pues, eso es para nosotros también, ¿verdad? Como iglesia, como columna, tenemos que saber conducirnos, ¿verdad? El saber conducirnos es saber andar debidamente por este mundo, ¿verdad? ¿Cómo es andar debidamente? Bueno, es como nos manda el Señor a través de toda su palabra. Como nos manda el Señor es como nosotros tenemos que andar, ¿verdad? Apartados del pecado, haciendo lo que el Señor, sus mandamientos, buscándolo en todo tiempo y muchas cosas, ¿verdad? Ese debe ser nuestro andar debidamente, amén. Entonces, más adelante, siempre el apóstol Pablo, ¿verdad? Siempre interesado él en su iglesia, interesado en lo que él había formado, nos dice, 1 Corintios 12:27. Creo que me pusieron 12:22, ¿sí? 12:27. En su Biblia creo que le puedo sumarle un poquito ahí a 7 versículos más, amén. ¿Lo tiene? Dice su palabra: pues vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros en parte. O sea, volvemos otra vez a lo mismo, ¿verdad? Ya vimos que somos columna
vimos que somos iglesia. Entonces, somos un cuerpo también, ¿sí? ¿Sí? Somos un cuerpo literalmente humano, ¿sí? Literalmente, enfoquémonos si quiere usted un poquito en lo humano, ¿sí? Constituidos, usted sabe, por muchos miembros, ¿verdad? Por muchos miembros, todos hechos con un propósito, porque cada uno de nuestras partes tiene un propósito, toditos. El más mínimo que usted se imagine que no puede servir, sirve, ¿verdad? Todo sirve, todo fue hecho para un propósito, ¿sí? Entonces nosotros, como ese cuerpo, tenemos, hermano, como estamos hablando de columna, no le voy a hablar de los ojos, del corazón, de todo eso, no, le voy a hablar un poquito de la columna nada más, ¿verdad? Todos los seres humanos tenemos una columna, ¿sí? Y algunos animales, no todos, pero algunos animales tienen columna. De ahí que en la ciencia se le dice a unos animales vertebrados y otros invertebrados, ¿sí? Los vertebrados son los que tienen la columna vertebral. Nosotros tenemos una columna tan importante, hermanos. No estamos menospreciando los otros órganos, para nada, pero la columna tiene una gran importancia, ¿verdad? Si usted se lastima su columna, usted no se puede mover. Si usted se lastima muy fuerte y una vértebra queda dañada, usted queda inmovilizado, no se va a poder mover, ¿sí? Entonces es muy importante cuidar la columna, ¿sí? Fíjese, la columna, ¿qué representa en nuestro cuerpo? Conecta dos cosas bien importantes. Imagínese usted, mírese usted o míreme a mí, está aquí atrás, ¿verdad? La columna conecta las extremidades, ¿sí? Que son nuestros pies, con la cabeza. Entonces mire qué importante es esta parte, ¿verdad? Es muy importante porque hay una conexión, ¿sí? En lo literal, este edificio, mire pues, está conectando dos partes también, ¿sí? ¿Lo ve usted? Va, ahí está, este también fácil de ver hasta que está en el centro. Está conectando lo que es el piso, ¿sí? El suelo, con el techo. Tiene que estar muy bien formada esa columna para que soporte el peso del techo. Si no está bien formada, se va a caer el techo, ¿sí? Entonces, el que diseñó no solo tenía que diseñar una buena columna, sino una buena base, un buen cimiento, ¿sí? Porque el cimiento es importante también, ¿sí? Para poder soportar el peso de lo que está arriba, ¿sí? Ahora, trasladémoslos a nosotros ahora un poquito, ¿sí? Somos la iglesia, ¿sí? Somos el cuerpo de Cristo, ¿sí? Somos columna, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que, nuestro diseñador, nuestro Padre Celestial, que nos diseñó de la manera más perfecta, diseñó en nosotros todo bien, diseñó que deberíamos de tener una buena base, un buen cimiento, ¿sí? ¿Y quién es nuestra base? ¿Quién es nuestro cimiento? Cristo. Entonces, si nosotros tenemos esa base y ese cimiento bien fundamentado en nuestra vida, créame que nosotros vamos a poder caminar bien, vamos a poder desenvolvernos bien como cuerpo de Cristo, ¿sí? Bueno, como columna, como cuerpo, también tenemos cabeza. Bueno, ¿quién es nuestra cabeza? También Cristo, ¿verdad? Él es nuestra cabeza, ¿verdad? Entonces, ¿a quién seguimos nosotros? A nuestra cabeza. Mire, qué bonito, ¿verdad? Nos vamos entendiendo, ¿verdad? Mira usted, va, este tipo nos vino a hablar hoy, no sé, raro, pero al final usted se va a dar cuenta de que usted y yo vamos a recibir una palabra que nos va a edificar, ¿sí? Porque ese es el propósito, ¿va? Que la palabra nos edifique, hermano, ¿verdad? Porque todos necesitamos estar siendo edificados día con día, ¿verdad? Hasta que lleguemos al propósito que el Señor tiene para cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, quiero que miremos otro versículo. Efesios 4:11. Gracias, hermana, perdón porque yo creo que yo fui el que le pasé mal allá los datos, ¿verdad? Pero perdonen ustedes. Amén. Dice Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Otra pregunta, ¿va? ¿Por qué los formaría, verdad? Mire, si usted se pone a imaginar, dice, bueno, ¿quiénes son ellos, verdad? Son columnas grandes,
Estos 5 ministerios son 5 columnas grandes y fuertes puestas para edificar la iglesia de Cristo. Porque para eso fueron puestos, fíjese pues. Y cada uno de ellos tiene una función distinta que nosotros no podemos criticar, ¿verdad? Cada uno tiene su función bien específica, así como las partes de nuestro cuerpo, de este cuerpo literal, tienen diferentes funciones, así fueron puestos estos ministerios, ¿verdad? Entonces, gloria a Dios por ello, ¿verdad? Gloria a Dios porque hay buenos apóstoles en nuestro medio. Gloria a Dios porque hay buenos profetas. Gloria a Dios por los evangelistas que divulgan el evangelio, ¿eh? Gracias a Dios por ellos. Gracias a Dios por los maestros que nos enseñan muy detalladamente su palabra y nosotros podemos entenderla de mejor manera, hermano. Gracias por los pastores quienes pastorean los rebaños, ¿verdad? Quienes nos guían, quienes están cuidando de esos rebaños. Bendito sea Dios, ¿verdad? Porque con un propósito están todos ellos. Mire lo que dice en el versículo siguiente, en el 12. Amén. ¿Cuál es el propósito, verdad? 4:12. Amén. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ahí está el propósito de ellos, ¿verdad? Ahí está el trabajo de estas 5 columnas importantes, ¿verdad? Columnas o pilares, ¿verdad? Se le puede llamar pilares, ¿verdad? Porque están ahí parados, están de pie, ¿verdad? Las columnas, los pilares los va a ver usted siempre de pie, ¿verdad? Los que mira acostados usted son las vigas, ¿verdad? Pero nosotros no queremos, aunque tienen su función importante, esta noche estamos hablando de los que tenemos que estar de pie, parados, ¿verdad? Erguidos. Amén. Perdón, vamos a tomar agüita. Fíjese, hermano, que un pequeño paréntesis, ¿va? He estado muy bien de la garganta estos días y casualidad que hace un momento ahí se me comenzó a arder la garganta, pero en nombre de Jesús que me ayude a terminar, ¿verdad? Porque siento que ahorita estoy bien, ¿va? Hace un ratito estaba afligido, ¿verdad? Pero bendito Dios que ahí estamos. Entonces, hermanos, vemos cómo el Señor va obrando, ¿verdad? Vimos las columnas allá del desierto, cómo el Señor se movió, ¿verdad? Entonces, trasladados de un tiempo, muchos años, ¿verdad? Para acá, cuando vino nuestro Señor Jesucristo y trajo su doctrina y puso sus apóstoles, puso todo su enseñanza para nosotros. Nosotros podemos glorificarnos ahora de toda esa palabra que el Señor Jesús nos trajo, ¿verdad? Porque ahora nosotros la podemos utilizar para nuestro beneficio, para seguir creciendo, para seguir siendo edificados, así como estos ministerios que el Señor trajo, ¿verdad? Nosotros somos edificados día con día, ¿verdad? Así como hay edificaciones en lo literal, nosotros en lo espiritual necesitamos seguir siendo edificados, ¿verdad? Hasta que lleguemos a tener, decía Pablo, ¿verdad? La estatura, ¿verdad? La estatura de aquel varón, ¿verdad? ¿Sí? La estatura que tenemos que dar, pero que ahí estamos en el proceso, ¿verdad? No sé, aquí vamos todos, yo pienso que vamos en diferentes niveles, ¿verdad? Pero bendito Dios, ¿verdad? Bendito Dios porque nos podemos gozar en cada etapa, ¿verdad? En cada fase en la que el Señor está trabajando en nosotros, ¿verdad? Aquí en este lugar nosotros vemos columnas también, porque nosotros en lo individual también, vamos a ver en un versículo, pues somos también columnas, cada uno de nosotros somos columna, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros contribuimos, cada uno de nosotros sostenemos la iglesia, como parte de la iglesia, ¿verdad? Y qué bonito es ver columnas de todo calibre, ¿verdad? Porque cada una de ellos tiene lo suyo, lo hermoso. Estaba yo atrás y estaba viendo danzar a los niños, los más pequeñitos, ¿verdad? Y para ser específico, me gozo ver a Angelique, las más chiquitas acá, ¿verdad? Y me gozo, ¿verdad? Me gozo, la verdad. Digo yo, cómo van siendo formadas estas columnitas, ¿verdad? Cómo las columnas, cómo los maestros que son columnas pilares acá, ¿verdad? Sostienen y ayudan, ¿verdad? Enseñan a estos niños, me maravillo, ¿verdad?
Me maravillo por el liderazgo que hay acá en este lugar, ¿verdad? Donde hay líderes que en distintas áreas, ¿verdad? En alabanza, con los maestros, en el sonido, con los sugieres, en fin, hay columnas que están siendo talladas, hermano, que están siendo talladas ¿para qué? Para el beneficio de la iglesia, ¿verdad? Para el crecimiento de la iglesia. Entonces, vamos a continuar, ¿verdad? Miremos otro versículo. Ahí estamos en Efesios, ahí estamos a la vecindad. Efesios 4, miramos esto por favor. Amén. La computer, ¿qué pasó? Efesios 4:1. Amén. El apóstol Pablo hablando también a los efesios. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados. Bueno, ya leímos un versículo anterior, o dos anteriores, en el que nos enseña de cómo debemos de andar como iglesia, ¿sí? Entonces, aquí siempre el apóstol Pablo dice que cómo andemos, ¿verdad? Dice, como es digno de nuestra vocación con la que somos llamados, ¿verdad? La vocación es ni más ni menos según la capacidad que el Señor ha depositado en cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Sí? Todos tenemos diferentes capacidades, ¿verdad? A todos el Señor nos ha regalado un don, nos ha regalado una manera de cómo hacer las cosas, ¿verdad? Y de esa manera es como nosotros servimos al Señor, ¿verdad? Porque como dice, no todos podemos ser pies, no todos podemos ser brazos, no todos podemos ser cabeza, no, cada uno de nosotros tenemos una función, ¿verdad? Entonces esa es la vocación, ¿verdad? Lo que usted le ha dado el Señor para hacer, ¿sí? Entonces en este lugar, en esta congregación a la cual pertenecemos nosotros, tenemos una función que realizar, ¿verdad? Y bendita sea esa función que usted y yo realizamos, ¿verdad? Porque la realizamos con el apoyo del Señor, ¿verdad? Y lo hacemos con gozo, ¿verdad? Y créame que el Señor lo recibe así con gozo, ¿verdad? Él lo recibe porque usted lo trae de esa manera. Entonces, mire, ¿cómo tiene que ser este servicio? ¿Cómo tiene que ser esta vocación nuestra para ser de bendición al Señor? Miremos el versículo 2. Amén. Leamos. Dice, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos los unos a los otros en amor. Mire qué versículo tan bonito, ¿verdad? Entonces, póngale atención donde dice soportándoos los unos a los otros. Bueno, una columna hablamos que es un soporte, ¿sí? ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que aprender a soportar, ¿sí? A soportar, ¿verdad? A cargar, o sea, nosotros somos cargadores, hermano, ¿verdad? Ya no cargadores como algunos de ustedes fueron antes, ¿verdad? Otra clase de cargadores. No, hoy somos cargadores de nuestros hermanos, ¿verdad? Somos de nosotros mismos, ¿verdad? O sea, pero ¿cómo? ¿Cómo tienen que ser llevadas estas cargas, verdad? Hay una manera, pues, no puede ser de cualquier manera, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que con humildad y mansedumbre. Mire qué tremendos conceptos esto, ¿verdad? La humildad y la mansedumbre, ¿verdad? Son tremendos, ¿verdad? Porque cuesta mucho ejecutarlos como Dios quiere que los ejecutemos, ¿verdad? Porque dijo el Señor Jesús, ¿verdad? No sé por qué lo tengo. Se lo voy a leer de una vez mejor, para que lo concatenemos. Gálatas 6:2. ¿Lo tenemos? Veamos, por favor. Lo que el Señor Jesús dice, ¿verdad? Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Mire pues,
El Señor Jesús nos manda esto, ¿verdad? Sobrellevar las cargas de los otros, ¿verdad? O sea, es un mandamiento, ¿verdad? No es que querramos o no querramos, ¿verdad? Sobrellevar. Entonces, como cristianos tenemos que sobrellevar. ¿Cómo se preguntará usted, verdad? Bueno, sobrellevar es ayudándonos, hermano, ayudándonos a diferentes cargas, ¿verdad? Colaborándonos los unos con los otros, ¿verdad? Eso es sobrellevar. Pero ¿de qué manera? ¿Verdad? Con humildad y mansedumbre, ¿verdad? Lo dijo, como lo dijo anteriormente el apóstol Pablo, pero como lo dice también nuestro Señor Jesús. Dice en el siguiente, en el capítulo, sí, siempre 6, pero versículo 5. Amén. Dice, porque cada uno llevará su propia carga. ¿Sí? Bueno, dice que llevemos las cargas de los hermanos en el versículo que leímos anteriormente, ¿sí? Y ahora dice que también cada uno lleve su propia carga. O sea que nosotros individualmente tenemos también nuestras cargas, ¿sí? Nosotros somos cargados individualmente, ¿verdad? ¿Cuántas penas, cuántas congojas, cuántas situaciones vienen a nuestra vida en lo individual que tenemos que aprender nosotros a llevarlas solos, ¿sí? En las que quizás no nos puede ayudar nadie, sino que nosotros tenemos que aprender a soportarlas, ¿verdad? Tenemos que estar capacitados nosotros para soportarnos nosotros mismos, hermano. A veces dice un dicho que ni nosotros mismos nos aguantamos, ¿verdad? Qué tremendo, porque sí, tenemos cosas, ¿verdad? Tremendas que todavía no controlamos, ¿verdad? No controlamos a veces cosas sencillas, pero no las controlamos, ¿verdad? Nos cuesta, pero ahí estamos en el proceso, ¿verdad? Porque el Señor sigue trabajando en nosotros día con día, ¿verdad? Y que nosotros también pongamos de nuestra parte, dispongamos nosotros para que todas aquellas cosas que aún no podemos con nuestras propias cargas, el Señor nos ayude, ¿verdad? Y nosotros podamos llevarnos nosotros mismos, ¿verdad? Y de ahí poder llevar las cargas de los otros, de los hermanos. Amén. Vamos a ir avanzando un poquito. Aquí dice el Señor Jesús también en un versículo parecido a lo que nos dice acá en Gálatas, en Mateo 11, 29. Mateo 11, 29. Amén. Leamos, hermano, ¿qué es lo que dice el Señor Jesús? ¿Va? Llevar mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aquí si notamos, quizás nos habla así en lo individual a cada uno de nosotros, ¿verdad? En lo individual, nos dice, ¿verdad? Que aprendamos a llevar el yugo de Él, ¿verdad? Y aprender, ¿verdad? O sea que necesitamos aprender, hermano, ¿verdad? No es que ya lo sabemos todo, ¿verdad? Necesitamos ser enseñados, ¿verdad? Yo creo que día con día nosotros somos enseñados, ¿verdad? Nosotros tenemos palabra hemos tenido, pues no le voy a decir que el día de hoy, hemos tenido atrás muchísima palabra que ha sido lo que nos ha ido formando, lo que nos ha ido dando esa formación. Entonces, a estas alturas nosotros deberíamos de ya haber aprendido bastante, no poco, bastante, ¿sí? Bastante, ¿verdad? Para el beneficio nuestro, ¿verdad? ¿Y qué es lo más relevante acá en este versículo, verdad? Volvemos a lo mismo, ¿verdad? Mansedumbre y humildad, ¿verdad? Y nos cuesta, ¿verdad? Vuelvo a repetir eso. ¿Cómo nos cuesta ser manso, verdad? ¿Cómo nos cuesta cuando nos dicen algo que no nos parece, quedarnos un poco tranquilos, ¿verdad? ¿Cómo nos cuesta, verdad? ¿Cómo nos cuesta ser humilde, verdad? O sea, no ser altivo, ¿verdad? La humildad es sinónimo de estar bajo, ¿verdad? De ver a mi hermano mejor, ¿verdad? Mejor que yo, ¿verdad? ¿Cómo nos cuesta eso? Pero el Señor nos manda eso, ¿verdad? Aprender del Señor que es manso y humilde. Porque nuestro Señor Jesús sí nos demostró que Él era manso y humilde, ¿verdad? Ya ve, Él todo lo que padeció, todo lo que sufrió,
todo lo que le hicieron a él. Y él nunca levantó su voz ni sus manos para defenderse, ¿verdad? Y nosotros que nos dicen una pequeña cosa, dígame usted, y no solo, muchas veces no solo queremos levantar nuestra voz, ¿verdad? No, a veces se quiere salir el que no tiene, ¿verdad? Entonces, bendito Dios que la palabra nos enseña, ¿verdad? Pero tenemos que aprender, ¿verdad? Dice el Señor Jesús, aprended de mí. Tenemos que aprender del Señor, hermano, mucho, ¿verdad? Cada día tenemos que aprender, ¿verdad? Así que cuando usted, hermano, sea tentado a no ser manso y a no ser humilde, acuérdese de estas palabras, ¿verdad? Acuérdese de este versículo, ¿verdad? Y acuérdese que el Señor sufrió penalidades grandes, ¿verdad? A veces nosotros, el jefe nos dice, hace esto, y está en lo correcto, ¿verdad? Pero son jefes, ¿verdad? Nos dicen, hace esto de esta manera. Pero como nosotros somos un poco desobedientes, se quiere decir, ¿verdad? No lo queremos hacer, ¿verdad? No nos gusta, ¿verdad? Pero somos llamados a ser obedientes. La obediencia, ¿verdad? Ya ve que el Señor dijo, ¿verdad? Que prefería más la obediencia que el sacrificio, ¿sí? Tan bonito que es cuando nosotros aprendemos a ser obedientes, ¿verdad? No importa, hermano, que nuestros jefes o quien nos dirige esté confundido. Eso que no nos importe a nosotros, ¿verdad? Nosotros practiquemos la obediencia, ¿verdad? Al final de cuentas, el que se equivoca es el que da cuenta de sus errores, ¿sí? Usted acá, hermano, yo le digo, ¿verdad? Es bonito que practiquemos la obediencia, ¿verdad? Nosotros acá también tenemos jerarquías, ¿verdad? Aquí hay columnas de diferentes jerarquías, ¿sí? Hay columnas, usted ve y usted lo quiere ver así, lo sugiere los maestros que están en una jerarquía, ¿verdad? Pero también son autoridad acá en la iglesia, ¿verdad? También son autoridad, también tienen lo suyo, ¿verdad? Y así vamos, hay liderazgo, ¿verdad? Hay liderazgo alto, hay liderazgo específico, ¿verdad? Tenemos una cabeza en este lugar, tenemos un pastor, ¿verdad? Entonces, tan bonito que se ve cuando nosotros aprendemos a ser obedientes, ¿verdad? Tan bonito que se ve porque nosotros estamos cumpliendo el propósito que el Señor nos ha mandado a hacer. Amén. Me voy a ir un poquito atrás, un versículo para decirle que el Señor, ¿verdad? El Señor es el que levanta las columnas, ¿verdad? Cuando las columnas del Señor, de Él, con un propósito han sido levantadas, esas columnas van a ser columnas fuertes, columnas de hierro, si quiere llamarle así, ¿verdad? Como lo dice el versículo acá, como el Señor le dijo a Jeremías. Mire lo que le dijo el Señor a Jeremías en 1:18. Amén. Mire lo que le dijo el Señor al profeta, a un profeta. Le está hablando a una columna aquí, fíjese, a una columna. Hablamos de las 5 columnas, está hablando a un profeta. Mire lo que le manda a decir a él. Dice, porque he aquí, yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Mire qué columna esta más elegante, ¿verdad? Y más fuerte, ¿verdad? El Señor, pues, ya ve, cómo aquellas columnas que iban por el desierto y cómo fue formando diferentes columnas, ¿verdad? Es bien interesante, hermano, leer en la palabra, esta palabra columna aparece muchísimas veces, pues, muchísimas veces, y en todas ellas con un propósito, ¿verdad? Principalmente el Señor usó mucha esta palabra columna cuando estuvo edificando el tabernáculo, cuando estuvo edificando los diferentes templos. Entonces Él especificaba cuántas columnas y de qué medidas y en qué lugares. Y usted lee Éxodo y lee Números, va a ver que hay cantidades que mencionan de columnas. Entonces el Señor sabía y sabe perfectamente que una columna es importante para la iglesia, ¿verdad? No solo para el templo literal, porque se habla mucho literal, pero también para lo que es ahora la iglesia, que somos nosotros, el cuerpo de Cristo. Entonces, aquí en Jeremías vemos que
qué bonito lo que le dice, ¿verdad? Ciudad fortificada. Nosotros también, en nuestros tiempos también somos ciudad fortificada, ¿verdad? Mire, todo lo que nos dice en la palabra de Dios, ¿verdad? Pero todo tiene un propósito, ¿verdad? Se nos habla, mire, nosotros somos árboles, nosotros somos ovejas, nosotros somos edificios. Mire, todo lo que el Señor nos dice, ¿verdad? Pero qué bonito, ¿verdad? Qué bonito ser parte nosotros de lo que el Señor está construyendo en nosotros. Amén. Mire lo que dice acá Romanos, el libro de Romanos. Romanos 12, capítulo 4. Amén. Dice, porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Ya dijimos algo de eso, ¿verdad? Ya dijimos un poquito de que hay diferentes funciones en el cuerpo de Cristo. Ahora veremos el versículo siguiente, el 5. Dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros, los unos de los otros. Entonces, seguimos diciendo de que somos un cuerpo, ¿verdad? Nosotros somos la iglesia, ¿verdad? Nosotros somos la columna que estamos puestos acá en la tierra con un propósito. Entonces vamos a ir avanzando un poquito. No sé cómo estamos en el tiempo. ¿Bien? Ok, bueno. Entonces repito todo lo que dije para avanzar. Leamos vamos a leer en Efesios, hermanos. Vamos a seguir hablando de los edificios de Cristo. En Efesios 2:20, por favor. Amén. Bueno, leamos. Dice, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Bueno, entonces todo hermanos, la iglesia acá en la tierra gira alrededor de Jesucristo, ¿sí? Alrededor de Él estamos nosotros siendo formados y estamos siendo edificados. El siguiente versículo, por favor. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Bueno, dice usted, va, como un edificio crece, ¿verdad? En lo literal, si no le construyen más, no crece, ¿verdad? Ahí se queda, ¿verdad? Así como creo ya que no, ahí se quedó, ¿verdad? Pero mire cómo el Señor nos compara a nosotros, ¿verdad? Con un edificio que va creciendo, ¿verdad? Nosotros pensamos a veces que solo las plantitas, ¿verdad? Siempre las semillas van creciendo, ¿verdad? No, también nosotros como edificio crecemos, ¿verdad? También un día nosotros fuimos pequeñitos y crecimos en lo físico, ¿verdad? Llegamos a un punto que ya físicamente ya no crecimos, ¿verdad? Quizás más adelante mejor vamos a decrecer, nos vamos a agachar un poquito, ¿verdad? Pero en lo espiritual sí somos llamados a crecer, ¿sí? A ir para adelante, ir para arriba, ¿verdad? Dice que hasta que ser el templo santo del Señor. O sea, a eso nos llama, ¿verdad? A que seamos el templo santo. Nosotros sabemos que ya somos templo, ¿verdad? Porque somos morada del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces necesitamos ser un templo, ¿verdad? Porque ¿cómo vamos a morar el Espíritu donde no hay nada, ¿verdad? Tenemos que ser algo, ¿verdad? Nosotros somos un ser compuesto por cuerpo físico, ¿verdad? Pero tenemos un alma y un espíritu, ¿verdad? Pero que fue hecho para que el Espíritu Santo morara, viviera dentro de nosotros. Y así es, ¿verdad? Afortunadamente es Él el que nos dirige, ¿verdad? Es Él el que nos encamina y por la gracia de Él es que nosotros perseveramos. Amén. Leamos el siguiente versículo, 22.
en quien vosotros también sois juntamente edificados para la morada de Dios en el Espíritu, lo que les decía, ¿verdad? O sea, para ese propósito fuimos edificados nosotros, ¿verdad? Para hacer una morada del Espíritu, ¿verdad? No fuimos hechos para otra cosa, ¿verdad? Esta semana vamos a ver en el discipulado una enseñanza bien bonita, ¿verdad? Que está invitado usted a que vea cómo el Señor nos habla a nosotros, a los varones, cómo nos habla, cómo nosotros tenemos que ser formados para ser agradables al Señor, ¿verdad? O sea, como columna nosotros necesitamos ese tipo de enseñanza, ¿verdad? Entonces, quiero que esta noche salgamos nosotros edificados, que esta palabra, hermano, nos haga algo en nosotros maravilloso, porque es bien importante, es muy importante que nosotros lleguemos a la formación que el Señor quiere darnos, ¿sí? Es muy importante que nosotros no nos quedemos estancados como estamos, ¿verdad? Es necesario que nosotros procuremos el ir avanzando, ¿verdad? Así como la luz de la aurora, ¿verdad? Dice que tenemos que ir de aumento en aumento, a eso somos llamados. Porque fíjese, hermano, que si nosotros no somos edificados de esa manera, corremos un peligro. Yo le voy a hablar de un peligro, ahorita ya para cerrar la enseñanza. Y después de esto, que nos haga a nosotros recapacitar, ¿verdad? Porque algo muy desagradable ocurrió con una columna. En la palabra podemos encontrar varias, pero el Señor puso en mi corazón hablar de este personaje, ¿verdad? Y vamos a hablar de Sansón, ¿verdad? Sansón fue una columna exageradamente fuerte, hermano, ¿verdad? En la palabra no encontramos a otro hombre que se hable tan fuerte como él, ¿verdad? Pero fue enviado con un propósito, ¿verdad? Con un propósito fue puesto este hombre fuerte, ¿verdad? Pero fue una columna que al final, por todas sus equivocaciones, por sus errores, ¿verdad? Él fue dañado, ¿verdad? Él sufrió, ¿verdad? Y yo quiero que por favor, vamos a leer unos versículos ahí, hermano, para que después aprendamos de esta enseñanza. Jueces, capítulo 16 y versículo 25. Leamos lo que, miren cómo fue desarrollándose esto, hermano. Y esto fue, antes de leerlo, esto fue ya en las postrimerías de Sansón, pues, ¿verdad? No fue en su niñez, ni en su adolescencia, ni en su juventud, sino que fue cuando él ya estaba en lo último, ya cuando había pasado todo lo que le aconteció, ¿verdad? Imagínense qué tremendo, ¿va? Después de haber sido edificado, dice que Sansón fungió como juez durante 20 años, imagínense, ¿verdad? Después de eso fue que le vino esta cosa mala a él, ¿verdad? Y quiero que lo miremos, por favor, para que aprendamos. Entonces leamos lo que dice en el versículo 25. Amén. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Mire, volviendo a hablar de columna, ¿verdad? ¿A dónde lo llevaron, verdad? Una columna formada en el Espíritu, una columna formada por Dios, fue llevado a un lugar donde habían columnas literales, ¿verdad? Ahí se va a dar cuenta usted por qué fue llevado ahí. El 26, por favor. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Mire, Sansón ahí, si usted se da cuenta, no miraba, pues, ¿verdad? Anteriormente a todo lo que estamos aquí hablando, ya le habían sido sacados sus ojos, ¿sí? Él ya no miraba, él ya había perdido su vista, había perdido su fuerza, porque ya no tenía la fuerza ahí Sansón, ¿verdad? Ya la había perdido, ¿verdad? Y la había perdido por sus errores, ¿verdad? Por sus mismos errores que él lo había perdido, ¿verdad?
entonces fue llevado a ese lugar. Miremos el versículo 27. Amén. Dice, y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí, y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Mire cómo estaba aquel lugar, hermano. Estaba repleto de gente, ¿verdad? Estaba lleno de filisteos, de todos aquellos que le habían hecho el daño a Sansón, ¿verdad? Ahí estaban todos ellos reunidos. Entonces, Sansón, en el siguiente versículo, en el 28. Entonces, clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Mire cómo estaba actuando ya aquí esta columna, hermano, ¿sí? Dañada. ¿Qué estaba pidiendo él? Venganza. Entonces, una columna dañada, hermanos, a veces anda viendo a quién echarle la culpa, ¿sí? Aunque hayan culpables, pero a veces nosotros somos los culpables de ciertas cosas, ¿verdad? ¿Sí? Esta enseñanza nos sirve a nosotros también, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que quería hacer? Entonces, Sansón, mire, ¿qué es lo que quería hacer? El siguiente versículo, 29, dice: asió luego Sansón las 2 columnas, asió que se las tomó de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, y su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Bueno, ¿cuáles serían las intenciones de Sansón, verdad? Entonces, miremoslo en el siguiente versículo, el 30. Amén. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos, más que los que había matado durante su vida. Conocemos aquí entonces el final, ¿verdad? El final de la historia de este siervo de Dios, un siervo de Dios que falló, ¿verdad? Que falló, pero que no voy a juzgar a un juez, que él fue un juez, ¿verdad? Pero nos trae enseñanza a nosotros, ¿verdad? Falló, ¿verdad? En la palabra de Dios hubo gente que falló, ¿verdad? Mucho, ¿verdad? Pero al final se arreglaron, ¿verdad? Tenemos el ejemplo de Jacob, ¿verdad? Cómo era él, ¿verdad? Al final el Señor lo transformó, pues, y qué gran bendición llegó a ser, ¿verdad? Tenemos a un rey David, ¿verdad? Que falló también, ¿verdad? Un pilar, una columna, pero que al final también se arregló, pues. Tuvo el cuidado, pues, de acercarse al Señor y el Señor, pues, lo restauró, ¿verdad? Pero Sansón, hermano, Sansón no se restauró, ¿verdad? Él tomó en su interior, yo pienso que si le hubiera dicho al Señor, restáurame, lo hubiera restaurado, ¿verdad? Pero él, de su interior, lo que él quería era vengarse, acabar con aquellos que le habían proferido daño, ¿sí? Y no solo con ellos, con él mismo, pues. O sea, una columna que llegó a tal punto que ya no encontró salida, ¿verdad? Y prefirió entonces destruir a todos aquellos que le habían hecho daño. Entonces, hermano, yo esta noche quiero decirles a ustedes y a mí, ¿verdad? Decirles que
Si nosotros como columnas, como pilares de la iglesia, en el transcurrir de nuestra vida, nosotros nos equivocamos, hermano, nos confundimos, ¿verdad? Pero que aprendamos nosotros a buscar la ayuda, que aprendamos nosotros a buscar el oportuno socorro, porque sí lo hay, sí hay, hermano, ¿verdad? Nosotros tenemos a quién acudir acá en este lugar, ¿verdad? Si tenemos a quién ir, ¿verdad? Para que nos ayude, ¿verdad? Porque nosotros solos no podemos, ¿verdad? Hay muchas cosas que por nosotros solos no podemos. Nosotros necesitamos la ayuda del Señor. Necesitamos la ayuda de esos pilares que el Señor ha puesto acá, ¿verdad? Nosotros aquí tenemos un pilar fuerte, tenemos un pastor y tenemos un maestro, ¿verdad? Que nos enseña y nos pastorea. Entonces, ¿por qué no buscar de Él? ¿Verdad? Porque Él nos va a decir a nosotros cómo ser sanos. Entonces, no a la manera de Sansón, ¿verdad? Nosotros, como les decía, en el transcurso de nuestra vida podemos ser dañados, podemos ser heridos, ¿verdad? Pero necesitamos ser sanos. Nosotros no tenemos por qué buscar destruir a quienes nos hacen daño, ¿verdad? Porque, hermanos, la venganza, al estilo Sansón, la venganza no es nuestra, ¿sí? Nosotros tenemos a un justo Padre, ¿verdad? Que es el que se encarga de hacer la justicia, ¿sí? Usted y yo no nos preocupemos cuando nos vituperen, cuando nos pisoteen. Claro, nos puede doler en nuestra carne, en nuestra alma, ¿sí? Pero tenemos que aprender de lo que el Señor Jesús dijo, ¿verdad? Mansedumbre y humildad, ¿sí? De esa manera nosotros vamos a poder llegar a ser ese tipo de columnas que el Señor quiere y desea que seamos. Entonces, hermanos, ahí concluye el pequeño tema que yo les traía. El propósito que vi yo en ese tema es de que todos nosotros, hermanos, todos somos importantes, ¿verdad? Toditos acá en este lugar somos importantes para el reino de Dios, ¿verdad? Todos somos columnas importantes. Y vemos que estudiamos también algo esta semana que va relacionado con nosotros, ¿verdad? Relacionado con el menosprecio, ¿verdad? Nosotros tenemos un valor, ¿verdad? Al contrario, tenemos un valor grande. Nosotros fuimos comprados con la sangre preciosa de Cristo. Tenemos un valor invaluable. O sea, hermano, que nosotros somos columnas valiosísimas, ¿verdad? Usted y yo somos valiosísimos, ¿verdad? Entonces, no se menosprecie, ¿verdad? Nunca, si vienen penas, si vienen cosas a nuestra vida, alejemos de nosotros el menosprecio. Y nosotros mismos no nos menospreciemos. Muchas veces nosotros mismos decimos, yo no puedo, ¿verdad? Yo no puedo. Sí podemos, hermano. Todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, ¿verdad? Seamos fuertes, seamos columnas fuertes, ¿verdad? Luchemos, esmerémonos, ¿verdad? Aquí desde el más pequeño hasta el más grande, todos somos importantes. Y esforcémonos por ir creciendo, esforcémonos. Seamos agradables, ¿verdad? Yo esta noche me siento feliz de estar acá con ustedes porque el Señor cada día hace algo maravilloso en mi vida, hermano. El Señor cada día me da las fuerzas para continuar. Aunque físicamente vamos decayendo, físicamente nos vamos agotando, pero qué glorioso es Dios que por dentro nos sentimos rejuvenecidos. Por dentro nosotros sentimos más fuerzas, más ganas cada día, hermano. Yo le invito a usted a que, si usted quiere, cierre sus ojos, si usted quiere, pase al frente, como usted guste, pero que entregue esta noche sus penas, todas sus congojas, todas aquellas averías que el enemigo quizá quiera hacer en cada uno de usted y yo, pero traigámoslas a los pies de Cristo, hermanos, traigámoslas a nuestra columna principal, ¿verdad? Esa columna hermosa
que nos fortalece, que nos llena, hermanos, y que sigamos adelante. No nos cansemos, hermano, de hacer lo bueno, nunca. No paguemos mal en nada, sino que paguemos bien aún por el mal, ¿verdad? Aprendamos, hermanos, a crecer. Aprendamos, hermanos, a estar contentos con lo que el Señor nos da, ¿verdad? No importa si nos toca vivir momentos de lucha, no importa, hermano. Glorifiquemos al Señor en todo tiempo, en todo lugar, ¿verdad? Y el Señor se agradará de usted. El Señor en su momento lo levantará. Tenga presente que usted no fue hecho para hacer cola, no. Usted y yo fuimos hechos para hacer cabeza, hermano. El Señor va a hacer cosas maravillosas alrededor de nuestra vida, pero solo entreguémosle a Él nuestra vida, hermano. Solo entreguémosle a Él nuestros buenos deseos. Aleluya. Aleluya, Señor. Oh, bendito Dios. La Biblia dice, mi amado hermano, que Él nos conoce y Él sabe cuál es nuestra capacidad. Y por eso es que Él no pone una carga mayor que la que nosotros no podamos llevar. Porque la columna carga de acuerdo a su capacidad. Pero usted tiene una capacidad. Usted tiene una capacidad. Y Dios quiere que usted entienda que usted individualmente es una columna en este lugar. Y que tal vez ahorita está siendo usado de acuerdo a su capacidad que usted tiene de carga. Quizás usted desea más, pero Dios conoce que si le pone más carga, usted no va a poder con ella. Por eso le pone carga de acuerdo a su capacidad. Pero también debe de haber la disposición en nosotros de decirle: Señor, yo lo entiendo y quiero ser usado conforme a mi capacidad. Y conforme usted vaya aprendiendo, le van a ir poniendo cada día otra carga y le van aumentando. Y cuando usted viene a darse cuenta, usted es una columna, pero de las principales. Usted es como Pedro, Juan y Jacob, que eran tenidos como las columnas principales de la iglesia en sus inicios de formación. Pero ya el Señor había trabajado con Pedro. El Señor había trabajado a Juan. El Señor había trabajado a Santiago. Y sabía que tenían la capacidad hasta de sufrir por el cuerpo de Cristo. Sabía que Santiago tenía la capacidad de incluso perder la vida por amor a la obra del Señor. Y por eso Santiago fue decapitado. Juan fue desterrado a una isla, la isla de Patmos. Pedro varias veces estuvo en la cárcel por causa de la palabra, pero era una columna que no llegó a ese nivel de la noche a la mañana. Empezó como una columna llevando pequeñas cargas,
y luego otra carga. Y después aprendió a deleitarse y a entender aquello que Jesús dijo: porque mi yugo es fácil. Y cuando tú ya lo aprendiste, lo entendiste, ligera es mi carga. Hermanos, levantemos nuestra mano al cielo y dígale: heme aquí, Señor. Ayúdame a llevar la carga de esta casa. Ayúdame, Señor, a llevar la carga conforme a mi capacidad en esta obra. Porque entre más columnas haya, más se reparte la carga. Entre más columnas hay, la carga se reparte de una manera más equitativa. Y entonces, mi amado hermano, cuando Dios ve que hay suficientes columnas, Él puede edificar todavía más para arriba, porque Él sabe que esa iglesia tiene la capacidad de poder, hermano, soportar aquello. Y usted es vital, usted es importante, mi hermano, mi hermana. Tal vez no lo había entendido, pero ahora el Señor, por medio de mi hermano Lemus, le viene a decir: eres columna, eres columna. Hermano, pero yo no me veo. Es que tal vez no eres una columna visible, pero eres una columna, aunque no te veas, aunque pases desapercibido, eres una columna. Y al final de cuentas el Señor lo sabe. Y del Señor vendrá tu recompensa. Padre, yo bendigo a mis hermanos, mis hermanas. Y te ruego, Señor, que los levantes, los fortalezcas, los formes. Señor, que pongas en ellos todos los ingredientes de una columna. Que pongas en ellos humildad, que pongas en ellos mansedumbre, que pongas en ellos, Señor, el que tengan la capacidad de soportar, como dijo el apóstol, soportándoos unos a otros. Gracias, Señor. Yo sé que tú me has llamado y has llamado a mis hermanos. Y juntos llevaremos, Señor, la carga. Y caminaremos juntos, Señor, llevando y cargando el cuerpo de Cristo. Gracias, Señor, por cada hermano y cada hermana. En el nombre de Jesús, bendito es tu nombre. Le quiero dar unas palmas al Señor. Aleluya. Oh, aleluya.